¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, estamos terminando el día, les cuento, acá son las 0:30 de la noche y estamos todavía acá en el centro de prensa, ya cuando se está desmontando prácticamente todo porque mañana continúa la actividad. Y bueno, les quería contar un poco el balance de cómo fue el día aquí, porque bueno, hubo de todo, pasaron de todo tipo de cosas y entonces fue un día muy intenso, que hubo desde, por ejemplo, una conferencia de prensa sorprendente de Gianni Infantino, un entrenamiento de la selección argentina y una emocionante conferencia de prensa también de Gustavo Alfaro, y me voy a referir básicamente a esas tres cosas. Vamos a empezar hablando desde el principio, de lo que pasó desde el principio acá en Doha, con la actividad del día. Esa actividad del día corresponde, primero que todo, a la conferencia de Infantino. Bueno, realmente sorprendente. ¿Por qué digo sorprendente? Porque Infantino, extrañamente, se puso a hablar de política y de derechos humanos, cuando normalmente los presidentes de FIFA, que siempre por lo menos estuvimos viendo, acostumbrados a ver, se referían, especialmente Blatter, ¿no? Pero bueno, o Avalanche antes, se referían siempre al fútbol y decían que el fútbol y la política no tenían nada que ver y bueno, hablaban de fútbol. Acá Infantino sigue con ese discurso de que el fútbol y política no tienen nada que ver, pero para decir esto se refirió a la política y no al fútbol. Eso es lo llamativo. En una conferencia de prensa de 1 hora y media, el presidente de la FIFA hizo gala de todo lo diplomático que puede ser, de todos sus conocimientos, habla 4 idiomas perfectamente y también demostró que no tiene un pelo de sonso, pero se metió en temas muy arduos, como por ejemplo criticar a los europeos y al mundo occidental en general por venir a dar indicaciones éticas sobre lo que tiene que hacer Qatar o no. Eso llamó mucho la atención. Un Infantino que está viviendo en Qatar y que cuando le plantearon esto, él dijo: yo no vivo en Qatar, yo paso mi tiempo en Qatar, pero vivo en Zúrich. Es decir, le criticaron esto porque Blatter mismo había dicho, él se tiene que comportar como un presidente y no como el presidente de un comité organizador. Él es el presidente de la FIFA, no del comité organizador, pero lo que dijo hoy justamente Infantino es que nosotros tenemos con Qatar una especie de joint, una especie de asociación, de alianza para el Mundial, y que algo así como que la FIFA está colaborando con este país para el Mundial. Lo que decía Infantino es: yo soy un ciudadano del mundo, entonces como ciudadano del mundo que soy, lo que hago es ir por distintos países y permanezco un tiempo en cada uno de ellos, pero no es que yo viva en Qatar. Bueno, esto de alguna manera no es que sorprendió solamente, sino que también, por ejemplo, dijo que él era un luchador por los derechos humanos. Fíjate hasta dónde llegó, ¿no? Soy un luchador por los derechos humanos y mi gestión se va a ver con el paso del tiempo. Pero él decía, por ejemplo, que él dialogó con mandatarios de países como Afganistán o de Irán, donde las mujeres tienen poco lugar, como para que le den más acceso a las mujeres en el fútbol. Bueno, es algo que nos sorprende porque realmente no es lo que parece, pero él dice que sí, que las cosas van a cambiar con el tiempo, que hay que esperar, que eso va a dar resultado con el tiempo. Y también dijo que en todo caso Occidente no puede decir mucho a estos países porque hasta en un cantón suizo o en dos las mujeres tardaron años para votar y recién en los años 90 lo pudieron hacer. Puede ocurrir eso, pero llama la atención que vaya por ese lado Infantino. I often give the example of the vote for women. Switzerland, again, I'm Swiss, so I can allow myself to say a few things about Switzerland. You know, when women were granted the right to vote in the last Swiss canton, I tell you when, in the 90s, not the 1890s, in the 1990s. And not because the men who had the right to vote, of course, voted that yes, our women should be allowed to vote. No, because they voted no. It was the Swiss Supreme Court who forced the men of this canton to say no, women have to have the right to vote, of course. Y también planteó que él había conseguido vuelos directos de Qatar a Israel o de Israel a Qatar, como ahora vinieron muchos israelíes al Mundial, cuando son dos países que no tienen relaciones diplomáticas, y que inclusive él cuenta que él consiguió que israelíes y palestinos viajen juntos en los aviones para llegar a Qatar. Bueno, en fin, se metió en temas realmente muy complicados, en temas espinosos, que no es común que se meta un presidente de la FIFA. Ahora bien,
cuando dice, como dijo, crucifíquenme, mátenme a mí, pero en todo caso le pido a ustedes, periodistas, que no hable mal ni de Qatar, ni de los jugadores, ni de los entrenadores, ni de los árbitros, y disfrutemos de la fiesta y enfoquémonos en el fútbol. Bueno, ya sabemos que hasta Amnesty International, Human Rights y otros organismos de derechos humanos lo han criticado por eso Infantino ya en su momento, ¿no? Y también hay que tener en cuenta una cosa, Infantino dice que no hay que mezclar la política, pero él mismo demostró que somos políticos. Y hasta cuando decimos que no hay que mezclar la política con el fútbol, estamos haciendo política porque todo lo que hacemos es política. Cuando decidimos una cosa y no decidimos otra, estamos haciendo política. Por eso llama la atención que el presidente de la FIFA solito se haya metido en este más o menos decir embrollo, lío o como ustedes lo quieran llamar. No es muy común que haya pasado y menos a un día de comenzar el Mundial, ¿no? Realmente increíble que esté pasando una cosa como esta, pero bueno, ha pasado y realmente así es entonces el fútbol y lo que está ocurriendo en este momento alrededor de la FIFA. Un tema que llamó la atención de lo que dijo Infantino fue lo relacionado con la cerveza. Dijo, por ejemplo, que si Qatar es un país donde no está permitida la cerveza en los estadios, bueno, entonces que tranquilamente se tiene que respetar como otras cosas se respetan en otros países, y hasta irónicamente dijo, aquellos que toman cerveza y que les encanta tomar cerveza, yo desde mi opinión les digo que me parece que si no la toman por 3 horas en un partido van a poder sobrevivir. Me parece, bueno, muy duro, pero inclusive él dijo que tanto es así que una de las grandes marcas que auspician a la FIFA habitualmente, me refiero concretamente a Budweiser, directamente ratificó su confianza en la FIFA, dice él, y que entonces ya firmó un contrato para 4 años más y para estar en el Mundial 2026, porque dice él que la marca entiende lo que ocurre en Qatar y que si es así tiene que respetar la situación. Así que fíjense lo importante que fue esta conferencia de prensa y las cosas que dijo Infantino. Pero bueno, vamos a pasar a la segunda parte del día, que fue el entrenamiento de la selección argentina, donde parece ser que Scaloni ya plantó, esto es el tema de siempre, ¿no? ¿Cuánto de verdad hay en un entrenamiento de puertas abiertas de 15 minutos con una formación que pueda parar para que todo el mundo la vea? ¿Será tan ingenuo un entrenador de una selección potencia del mundo hoy como para que el equipo que pare sea el equipo que va a jugar un partido con todo el mundo mirándolo? ¿Con periodistas de todo el mundo mirando ese entrenamiento? A mí me parece que no es así, pero más allá de eso, él paró un equipo en el que en todo caso entra McAllister, aparentemente, por Lo Celso. Sería uno de los posibles reemplazantes, pero hay que verlo hasta que el partido con Arabia Saudita comience. El otro fue el caso de Papu Gómez, que jugó de Messi, y el resto del equipo más o menos el que viene jugando de titular. O sea que es bastante llamativo que por lo menos parezca que para la prensa esto sea como casi diría como si fuera la verdad revelada, ¿no? Cuando no es así, porque nadie, a mí me parece que va a mostrar todas las cartas cuando toda la prensa del mundo está mirando ese entrenamiento. Lo cierto es que la selección argentina trata de no mostrar hacia afuera ningún tipo de división, todo está planteado hacia adentro, ya están los 2 jugadores que han venido, Ángel Correa y Almada, y entonces, bueno, con esta situación, la selección argentina encara sus últimos días antes de su debut del martes, tan esperado debut frente a Arabia Saudita. La tercera parte del día, digamos, de lo que ocurrió durante el día, no tiene desperdicio y se refiere a la conferencia de prensa que dio Gustavo Alfaro, en la que tuvimos suerte de preguntarle, porque pudimos preguntarle a Gustavo Alfaro sobre el rol de los entrenadores argentinos y qué sería un buen mundial para Ecuador. Y Gustavo Alfaro nos contestó muy bien, haciendo una especie de raconto de su propia trayectoria, de su propia carrera, desde la última categoría del ascenso, desde un club del interior, como dijo él, refiriéndose a Rafaela, que es el club de nacimiento, digamos, de la ciudad de nacimiento de él. Y entonces, bueno, dijo que era una especie de homenaje a la lucha y que él mismo, para llegar a primera división, tuvo que saltar trampas, él lo llamó más que obstáculo, trampas, por las cuales a él le decían trampas como psicológicas, ¿no? Porque él decía que le decían que no servía, que le daban a entender, ¿no? Que no estaba para eso, que no iba a funcionar, y él siguió, cerró los ojos y siguió con su mayor esfuerzo. Y también dijo algo muy interesante, una perlita que tiró, y es que es el 4.º entrenador de una selección, un 4.º entrenador nacido en Argentina, argentino, que dirige una selección en un partido inaugural, y los otros 3 anteriores perdieron, una cosa bastante rara. Tanto Menotti como Bilardo como Juan Antonio Pizzi perdieron en sus partidos inaugurales. En el caso de Menotti, uno recuerda en el partido de España 82, en el caso de Bilardo en Italia 90 contra Camerún,
Y el tercero, estamos hablando de Pizzi, que en el Mundial de Rusia 2018, dirigiendo a Arabia Saudita, perdió 5-0 contra Rusia. O sea que hay que ver si Alfaro rompe esa racha. Igualmente Alfaro dijo una cosa muy interesante y muy bonita, ¿no? Dijo, yo cambiaría, no tendría problemas en perder el partido inaugural si después termino ganando la Copa del Mundo como la ganaron ellos. Así que bueno, realmente esperemos que Alfaro haga un buen Mundial con Ecuador. Y también dijo que él tuvo que atravesar varias crisis con Ecuador, especialmente cuando asumió, porque Jordi Cruyff, el hijo del gran Johan Cruyff, que dirigía la selección ecuatoriana, se fue sin haber jugado un solo partido, sin haber dirigido en un solo partido, por la pandemia y por una crisis institucional de la Federación Ecuatoriana. Así que él dijo que desde el principio tuvo problemas, pero fueron sorteando todos esos problemas para terminar con aquel asunto de Byron Castillo, ¿no? Y muy interesante porque fue muy emocionante cuando dijo, Byron no está acá y debería estar acá. Les recuerdo que Byron Castillo fue separado por la Federación Ecuatoriana y no por el TAS, porque el TAS falló por una multa a la Federación Ecuatoriana y por el descuento de 3 puntos en la próxima clasificación al Mundial 2026. Así que es otra cuestión diferente a lo de no estar, solamente fue una decisión de la Federación Ecuatoriana de apartarlo. A partir de eso, lo que dijo entonces Alfaro fue, no está acá Byron, pero va a estar igual en el partido con nosotros, va a ser una bandera de acá en más, Byron Castillo, y vamos a hacer de cuenta que él está también. Así que muy bonito eso de la dedicatoria. Y finalmente dijo, aquel Lechuga, al que se llamaba como apodo, aquel chico que a los 6 años se dormía con una pelota abrazado en la cama, en Rafaela, en su ciudad natal, va a estar presente en este partido también. Es decir, el Lechuga aquel, el espíritu de niño aquel, va a estar presente en el partido inaugural del Mundial frente a Qatar. Así que bueno, en fin, vamos a ver qué pasa en ese partido, pero quería contar mis actividades que fueron precisamente esas. Así que bueno, como ven, muy intenso y después mucho escribir, mucho grabar, escribir artículos, grabar distintas salidas radiales. Así que bueno, realmente tremenda la actividad y uno está agotado, pero realmente vale muchísimo la pena la experiencia profesional, en mi caso, en el 10º Mundial. Les mando un gran saludo, les pido como siempre que pongan me gusta acá abajo, que compartan estos videos y no olviden de suscribirse. Chao, hasta la próxima.